La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, queridos abuelos, tíos, primos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio, Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Muy agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con todos ustedes este importantísimo documento que fue publicado por la oficina que está coordinando este proceso sinodal que inició en octubre del año 2021 y que ya va por su segunda fase, la fase continental, después de haber concluido la primera fase, que fue la fase diocesana. Este documento, que lleva como título Documento de trabajo para la etapa continental, ensancha el espacio de tu tienda, y que estuvimos compartiendo con ustedes la semana pasada y que en esta semana continuaremos compartiendo con todos ustedes el contenido de este interesantísimo documento. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor con esta oración que nos presenta este documento. Señor, has reunido a tu pueblo en sínodo. Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en camino a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este proceso sinodal, con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos a entrar en estas páginas como en tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, sé tú el guía de nuestro caminar juntos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes el documento de trabajo para la etapa continental que está utilizando ahora la Iglesia justo en este año 2023 y que concluirá en octubre de este año 2023, donde se dará inicio a la última fase, la tercera fase, que será la fase ya universal en la ciudad de Roma. Y seguimos compartiendo con todos ustedes el interesante contenido de este documento. La semana pasada hablábamos del contexto cultural y decíamos que numerosas síntesis destacan la importancia de reconocer que la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio dentro de contextos culturales específicos y padeciendo la influencia de los profundos y rápidos cambios sociales, pues se dan unos factores que varían, aunque en todas partes plantean desafíos significativos para la participación y configuración de la realidad de la misión de la Iglesia. Y hablábamos también de el legado del sectarismo, el tribalismo y el etnonacionalismo, el cual expresa
expresado y vivido de forma diferente en distintos lugares, amenaza constantemente con restringir la expresión de la catolicidad dentro de la Iglesia. Lamentablemente son fenómenos que en nuestra era actual estamos padeciendo y que son obstáculos a la hora de este proceso que está llevando a la Iglesia de caminar todos juntos. Y muchas iglesias señalan que se enfrentan a un contexto cultural marcado por la disminución de la credibilidad y la confianza debido a la crisis de los abusos que se han venido dando en la Iglesia en todos los ámbitos, no solamente abusos sexuales, sino también abusos de poder, abusos en el ámbito económico y otros tipos de abusos que de algún modo están afectando la buena imagen que debe dar la Iglesia. Y en algunos contextos el testimonio de la fe se vive hasta el martirio. Hay países en los que los cristianos, especialmente los jóvenes, se enfrentan al reto de una conversión sistemática, forzada, a otras religiones, como es el caso de los países musulmanes, donde los cristianos son ampliamente perseguidos y obligados a renunciar a su fe cristiana y a profesar otras creencias, como es las creencias musulmanas. Y esto también es un gran desafío que tienen muchas iglesias hoy en día en muchos lugares del mundo. Y hay muchas síntesis también que destacan la inseguridad y la violencia a la que se enfrentan las minorías cristianas perseguidas también en otras partes del mundo. Y en estos casos, pues caminar junto a personas de otras creencias, en lugar de retirarse tras el muro de la separación, pues requiere el valor de la profecía, pues justamente cuando la Iglesia te pide caminar junto al verdugo que te oprime, que te aniquila, que quiere eliminarte, pues ya la cosa se complica muchísimo más. Si para muchos de nosotros, aquí en Occidente, por ejemplo, nos resulta ya difícil caminar con los hermanos de otras denominaciones cristianas que no utilizan esa violencia ni esa represión en contra de nosotros, imagínese pues caminar junto a aquellos que sí lo hacen. Por lo que todos estos son desafíos y grandes obstáculos que encontramos en el camino de la sinodalidad que nos llama a caminar junto a los demás. Pero también este documento nos plantea la realidad de las culturas, de las religiones y también del diálogo que hemos de tener con estas realidades. Un elemento esencial de la sinodalidad y de este proceso sinodal es justamente el saber entrar en diálogo con estas diversas denominaciones cristianas con una cultura distinta a la nuestra y con una profesión de fe también que varía al nuestro y que también representa para nosotros hoy en día un gran desafío y un obstáculo a superar si realmente queremos aplicar este dinamismo sinodal al que nos está invitando la Iglesia de saber caminar junto al otro, con el otro y siempre de la mano a los demás. Así que mis queridos catequistas, vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con ustedes para seguir compartiendo
el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Y un elemento esencial de la sinodalidad, en el que todavía hay que profundizar y comprender mejor, es la llamada a un enfoque intercultural más decidido. Este enfoque empieza por caminar junto a los demás, apreciando las diferencias culturales y entendiéndolas como factores de crecimiento. El encuentro entre la Iglesia Católica y los monjes y laicos budistas, por ejemplo, que nos da la Iglesia de Camboya, crea una nueva cultura. Todas nuestras actividades influyen mutuamente e influyen en el mundo entero, y podemos ser diferentes en la religión, pero todos buscamos el bien común. Y este tipo de testimonio que encontramos de iglesias de África, de Asia, en la que los hermanos y hermanas hacen un esfuerzo por caminar juntos a pesar de que no comparten la misma fe ni la misma doctrina, pero que al fin de cuentas, como decía el testimonio, todos buscamos un mismo fin, que es el bien de todos y para todos. Entonces nos sirve también a nosotros de estímulo para hacer lo mismo en nuestros ambientes y en nuestra cultura. Y otro testimonio que vemos aquí, pues, son las iglesias representadas justamente por esa otra parte del mundo que tenemos en el continente asiático, en la que encontramos también este ejemplo donde la porosidad de nuestras iglesias, cuya línea de demarcación con la sociedad civil está paradójicamente menos marcada que en otros lugares, pues no hay ningún problema en hacer las cosas dentro o fuera de la iglesia, ya que se pone de manifiesto que somos una iglesia de salida por definición, porque siempre estamos en casa de otros, y esto nos ha enseñado la escucha, la flexibilidad y la creatividad en las formas, en el lenguaje y en las prácticas, como nos dan este hermoso testimonio estos hermanos del continente asiático. Sin embargo, hemos de señalar que incluso cuando uno llega a aceptar o hasta apreciar al otro, el viaje aún no está completo. Y el enfoque intercultural de la Iglesia apunta al horizonte al que Cristo nos llama, el reino de Dios. Y en el abrazo de una diversidad que es riqueza, podemos encontrar nuestra unidad más profunda y la oportunidad de cooperar con la gracia de Dios. Y también debemos prestar atención a los pensamientos e ideas de la familia ampliada y de los compañeros de viaje no católicos, por ejemplo los políticos, los no creyentes, que también son parte de el viaje en el que todos vamos en este tren llamado vida, y que necesitan de algún modo de nuestra compañía, de nuestra ayuda, de nuestro testimonio. ¿Por qué no llamarlo de algún modo? Tú como cristiano
y yo también como cristiana, que vamos en este tren de la vida junto a tantos hermanos diferentes a nosotros en cultura, en modo de pensar, en modo de actuar, en modo de hablar, en modo de proceder, pero sin embargo ha sido el mismo capitán el que nos ha montado a todos en este barco. Entonces, no es casualidad que el Señor haya puesto a tu lado a personas que son tan distintos a ti en todos los aspectos, incluyendo el aspecto espiritual y el aspecto religioso. Y si Dios ha puesto a tu lado a personas que son distintas o distintos a ti, que tienen otras creencias, otras culturas y otras costumbres, no es para que tú camines por tu lado y lo dejes a ellos caminar por el suyo, sino para que tú sepas acercarte a ellos y caminar junto con ellos, obviamente sin perder tu esencia, sin perder tu horizonte y sin dejar mezclar la fe y la doctrina que has recibido, porque esto también hemos de señalarlo. A veces el caminar con otros pues nos puede llevar a correr el riesgo de desviarnos de nuestro camino original o de perder nuestra verdadera esencia cristiana, y no es este el objetivo, sino más bien servir de ayuda, de soporte, pero siempre manteniendo tu esencia cristiana. Y hay voces a nuestro alrededor que no podemos permitirnos ignorar si no queremos perdernos lo que Dios está susurrando a través de ellos. Esto constituye un testimonio en un mundo al que le cuesta ver la diversidad en la unidad como una verdadera vocación. La comunidad debe tener más en cuenta la diversidad, las aspiraciones, las necesidades y las formas de vivir la fe que va expresando cada uno. Y en este orden la Iglesia Universal debe seguir siendo garante de la unidad, pero las diócesis pueden inculturar la fe a nivel local y la descentralización que es tan necesaria en nuestro ambiente. De aquí que en no poca síntesis se pide reconocer, asumir, integrar y responder mejor a la riqueza de las culturas locales, muchas de las cuales tienen puntos de vista sobre el mundo y estilos de acción que son sinodales. La gente expresa el deseo de promover y en algunos casos recuperar y profundizar la cultura local, de integrarla con la fe, de incorporarla a la liturgia. Los cristianos están llamados a ofrecer su contribución desde su propia visión de la fe para inculturarla en los nuevos contextos culturales, y esta diversidad de enfoque es vista como la puesta en práctica de un modelo de interculturalidad en el que las distintas propuestas se complementan y enriquecen mutuamente, superando el de la multiculturalidad, que consiste en la simple yuxtaposición de culturas cerradas al interior de sus propios perímetros, de tal manera que no se trata de imponer mi cultura como si fuera más importante que la cultura de los demás, sino saber unir, saber compaginar mi realidad cultural con la realidad cultural de los demás que son distintos a mí, para que de este modo pues se pueda enriquecer y se pueda aprovechar mejor. Ese es el fin y este es el objetivo al que nos está llamando este proceso sinodal que estamos llevando a cabo.
Pues vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con ustedes compartiendo el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental de este sínodo sobre la sinodalidad. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes el documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Recuerden, mis queridos catequistas, que este documento es el resultado de el proceso sinodal que se llevó a cabo el año pasado, 2022, en todas las diócesis del mundo, en el que se hizo una consulta donde había de responderse una serie de preguntas a fin de tener una visión general de qué piensa la Iglesia, pero también qué piensan los que están fuera de la Iglesia, los que no son parte de nosotros. Y por eso en esta consulta sinodal se nos pedía que debíamos de acercarnos a todos, no solamente a los que estamos dentro de la Iglesia, sino también a los que están fuera, los de otras denominaciones cristianas, los de otras religiones, los que no creen, los ateos, a los políticos, a los artistas, a todos había que acercarse para preguntarle qué opinión merecían sobre estas preguntas que formuló esta oficina para el sínodo. Y este documento que estamos compartiendo con ustedes, pues es el resultado de esa consulta, y aquí pues se recogen las respuestas más comunes que se dio en todas las diócesis del mundo. Y en el número 56 de este documento se nos plantea que en muchos casos se pide que se preste especial atención a la situación de los pueblos indígenas, su espiritualidad, su sabiduría y cultura tienen mucho que enseñar, y es necesario releer la historia junto a estos pueblos, inspirarse en aquellas situaciones en las que la acción de la Iglesia ha promovido su desarrollo humano integral, y pedir perdón también por las veces que ha sido cómplice de su opresión y de su aniquilación. Al mismo tiempo, algunas síntesis evidencian la necesidad de reconciliar las aparentes contradicciones que existen entre las prácticas culturales o las creencias tradicionales y las enseñanzas de la Iglesia. En un nivel más general, la práctica de la sinodalidad, que es la comunión, la participación y la misión, debe articularse con las culturas y contextos locales en una tensión que promueva el discernimiento y la acción creativa. Sabemos muy bien, mis queridos catequistas, que hay realidades culturales que chocan o son contrarias a la doctrina de la Iglesia, y que hay pueblos que tienen costumbres y prácticas que no compaginan con la enseñanza de el Señor. Sin embargo, hemos de saber tratar estas situaciones con tal de ir permeando esas realidades culturales, siempre en respeto y sin pretender aniquilar o eliminar de manera arbitraria
esas realidades culturales que a lo mejor se han practicado por muchos años y que nosotros no podemos pretender pues venir y aniquilarlas o condenarlas de la noche a la mañana, sino que debe ser un proceso de respeto, un proceso de comprensión de esas realidades y de buscar hacer un esfuerzo loable, extraordinario, por buscar los puntos en los que podemos coincidir y caminar juntos. Ese siempre será el fin de la sinodalidad, buscar las formas y los medios para caminar juntos los unos con los otros. De aquí que la misión de la Iglesia se realiza a través de la vida de todos. Los bautizados, que por medio de este sacramento pues han sido convocados y llamados cada uno a poner su granito de arena. Y la síntesis expresan un profundo deseo de reconocer y reafirmar la dignidad común como base para la renovación de la vida y de los ministerios en la Iglesia. Y se afirma también el valor de todas las vocaciones en la Iglesia y sobre todo se invita a seguir a Jesús regresando a su estilo y forma de ejercer el poder y la autoridad como medio para ofrecer sanación, reconciliación, liberación y no lo contrario. De tal modo que todos los que tenemos algún ministerio dentro de la Iglesia o algún cargo de poder, hemos de saber ejercerlo no para herir, no para lastimar, no para ahuyentar a los que ya están dentro, como lamentablemente muchas veces pasa dentro de nuestros ambientes, que los que tenemos pues la responsabilidad de ser conciliadores, de ser pacificadores, de ser unificadores, terminamos haciendo todo lo contrario con nuestra forma de obrar, de actuar, que asumimos lamentablemente dentro de nuestras comunidades y de nuestras parroquias o sectores. Y ha de ser justamente todo lo contrario. Y es importante construir un modelo institucional que sea realmente sinodal, como paradigma eclesial de desestructuración del poder piramidal que privilegia las gestiones unipersonales, porque la única autoridad legítima en la Iglesia debe ser la del amor y el servicio, como lo hizo el Señor. A eso estamos llamados y este es el fin que persigue justamente este proceso sinodal, que todos, empezando por los que estamos arriba, pongamos en práctica el mandato y la autoridad del amor. Amar a mi prójimo como a mí mismo y servir a mi prójimo sabiendo que en él le estoy sirviendo al mismo Jesús. Y si asumimos todos esta actitud, entonces evitaremos abusar de los demás, evitaremos maltratar a los demás, evitaremos descalificar a los demás, evitaremos creernos que somos, como se dice popularmente, la última Coca-Cola en el desierto y que si no soy yo, las cosas ni se harán ni se darán y por consiguiente yo soy el que tengo que hacerlas o yo soy el que tengo que estar al frente para llevarme el mérito, la gloria y la fama. Hemos de entrar en esta conversión sinodal a la que el Papa nos está invitando para quitarnos esta mentalidad, esta coraza
y pensar y actuar de una manera completamente distinta, que es lo que se busca con esta experiencia sinodal. Vámonos a nuestra tercera pausa y continuamos en breve compartiendo con ustedes el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y como parte de la pastoral de la Iglesia, que somos nosotros los catequistas, no podemos ser ajeno a los acontecimientos que se van dando dentro de nuestra Iglesia. Y es por eso que como catequistas hemos dedicado estos programas a conocer a profundidad todo lo que está aconteciendo en nuestra Iglesia en este proceso sinodal que se inició en octubre del año 2021 y concluida ya la primera fase, que fue la fase diocesana el año pasado, en la que se trabajaron unas encuestas en todas las diócesis del mundo y la cual dio como resultado el contenido de este documento que estamos compartiéndoles a todos y cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Y hacemos esto no con el fin única y exclusivamente de que ustedes se informen o conozcan esta realidad, sino de que esto nos ayude a entrar en este dinamismo sinodal al que estamos llamados también nosotros como catequistas a entrar. Hemos de convertirnos en catequistas sinodales que sepamos caminar juntos, primero nosotros como catequistas y luego saber caminar también junto a los demás hermanos de otras pastorales y junto a todo el pueblo de Dios, pero también hemos de saber caminar junto a aquellos que no son de los nuestros. De hecho, esto es muy importante en un catequista, porque el catequista está llamado justamente a iniciar a la vida cristiana a los que todavía no están plenamente dentro de la Iglesia. Y si yo como catequista no sé caminar junto a los que no están todavía dentro de la Iglesia, pues difícilmente podré iniciarlos a ellos a la vida cristiana. Sin embargo, si sé caminar con los que aún no están o no son de los nuestros, entonces me resultará más fácil poder iniciarlos e introducirlos a la vida cristiana, como es nuestra tarea y nuestra finalidad encomendada por el mismo Jesucristo. Así que, mis queridos catequistas, es muy importante que nosotros entremos en este dinamismo sinodal al que nos está llamando la Iglesia y el Papa Francisco en esta nueva etapa de nuestra historia salvífica. Y seguimos compartiendo con ustedes el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental. En el número 58 se nos habla del tono de la síntesis, que no es anticlerical, es decir, no está contra los sacerdotes o el sacerdocio ministerial. Sin embargo, muchas de estas síntesis expresan un profundo aprecio y afecto por los sacerdotes que llevan a cabo su misión con fidelidad y dedicación, y se preocupan por las numerosas exigencias a las que se deben enfrentar, pero también expresan el deseo de contar con sacerdotes mejor formados, mejor acompañados y menos aislados. Sin embargo, señalan la importancia también
de librar a la iglesia del clericalismo, para que todos sus miembros, tanto sacerdotes como laicos, puedan cumplir con la misión común. Recuerden ustedes, mis queridos catequistas, que el clericalismo se considera una forma de empobrecimiento de la misión de la iglesia y también de la espiritualidad de la iglesia, una privación de los verdaderos bienes del ministerio ordenado y una cultura que aísla al sacerdote y perjudica al laico. Y esta cultura separa de la experiencia viva de Dios y daña las relaciones fraternas, produciendo rigidez, apego al poder en sentido legalista y un ejercicio de la autoridad que es poder y no servicio. Por eso el clericalismo puede ser una tentación tanto para los sacerdotes como para los laicos, también que en ocasiones quieren ocupar el papel del sacerdote no para servir, sino para mandar y someter a los demás sin la intención de ellos someterse también y prestar servicio. Pasa como denunciaba Jesús a los fariseos, quienes exigían e imponían cargas pesadas a los demás, cargas que ellos no estaban dispuestos a cargar ni a asumir. Por lo que el clericalismo es un mal que afecta no solo a los sacerdotes, sino también a muchos laicos dentro de nuestra iglesia. Y en este orden, pues puede ser una tentación, como decía este documento, tanto para nosotros los sacerdotes como también para los laicos. Y como señala la síntesis que enviaron la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana, algunos párrocos se comportan como dispensadores de órdenes, imponiendo su voluntad sin escuchar a nadie. Y los cristianos laicos no se sienten miembros del pueblo de Dios en estas comunidades y en estas parroquias. Y tienen que reprobarse pues estas iniciativas demasiado clericalistas, y algunos agentes de pastoral, tanto clérigos y laicos, prefieren a veces rodarse de quienes comparten sus opiniones y alejarse de aquellos cuyas convicciones son hostiles y están en desacuerdo con ellos. Y esto también pues es un profundo obstáculo en el camino de la sinodalidad. En cuanto yo me impongo con mis ideas, con mis pensamientos, con mis formas de actuar, de proceder, y descalifico las ideas, las opiniones de los demás, entonces estoy obstaculizando la pastoral dentro de la comunidad. Y lamentablemente, mis queridos catequistas, pues este es un fenómeno que a lo mejor ustedes mismos lo están viviendo. De hecho, con mucha frecuencia a mí me llegan quejas de catequistas donde expresan su pesar porque los párrocos en sus parroquias no le permiten realizar el trabajo catequético o no le permiten implementar las iniciativas que asumimos como diócesis, y ellos pues quieren hacer lo que les parece, como les parece, cuando les parece, tanto con la catequesis como también con la recepción de los sacramentos. Y todo esto se da precisamente por esa actitud clericalista que afecta
a muchos sacerdotes, pero que también en ocasiones puede afectar a muchos catequistas. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y retornamos con ustedes para seguir compartiendo el contenido de este importante documento. Estamos nuevamente con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía. Compartimos con ustedes el contenido del documento de trabajo para la etapa continental que elaboró la Oficina para el Sínodo y que se está trabajando en este año 2023 hasta el mes de octubre, donde concluirá la etapa continental para dar paso a lo que es la etapa universal y última de este proceso sinodal que estamos realizando desde el 2021, octubre, hasta el próximo año 2024. Y en numeral 59, este documento nos señala que aunque son francas en su diagnóstico de los problemas, las síntesis no carecen de esperanza, expresan un profundo y enérgico deseo de formas en el ejercicio del liderazgo, tanto episcopal, sacerdotal, religioso y laico, que sean relacionales y colaborativas y de formas de autoridad capaces de generar solidaridad y corresponsabilidad. Y entre las tareas de la autoridad se incluye también la de animar, la de implicar, la de orientar y la de facilitar la participación en la vida de la Iglesia y delegar parte de la responsabilidad. Que yo no pretenda nunca, bajo ninguna circunstancia, querer hacerlo todo dentro de la parroquia o dentro de la comunidad. Que sepa involucrar, integrar a otros en la construcción del reino y en el servicio pastoral que se desarrolla dentro de la comunidad. Este ha de ser un fin, una tarea, una iniciativa, una conversión a la que debemos llegar todos, empezando nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad dentro de la Iglesia. Y tanto los laicos como los religiosos y los clérigos desean poner sus talentos y sus capacidades a disposición de la Iglesia, y para ello reclaman un ejercicio de liderazgo que los haga libres. Las síntesis expresan su agradecimiento también a los líderes que ya ejercen su función de esta manera, involucrando, dándole participación a todos y sin excluir ni rechazar a ninguno de los miembros de la comunidad. De aquí que la llamada a una conversión de la cultura de la Iglesia para la salvación del mundo está vinculada en términos concretos a la posibilidad de establecer una nueva cultura con nuevas prácticas, con nuevas estructuras y con nuevos hábitos también. Y esto se refiere sobre todo al papel de las mujeres y a su vocación ensalzada en la dignidad bautismal común y a participar plenamente en la vida de la Iglesia. Se trata de un punto crítico sobre el que se registra una creciente conciencia, y desde todos los continentes llega un llamamiento para que las mujeres católicas sean valoradas ante todo como miembros bautizados e iguales del pueblo de Dios. Y es casi unánime la afirmación de que las mujeres aman profundamente a la Iglesia, pero muchas
sienten tristeza porque su vida no suele ser bien comprendida y sus aportaciones y carismas no siempre son valoradas. La síntesis, por ejemplo, de Tierra Santa señala que las más comprometidas con el proceso sinodal han sido precisamente las mujeres, que parecen haberse dado cuenta no solo de que tenían más que ganar, sino también más que ofrecer al ser relegadas a una orilla profética, desde la que observan lo que ocurre en la vida de la Iglesia, pero no se le da la suficiente participación, sobre todo en la toma de poder y en la toma de decisiones. De aquí que la síntesis también de Corea confirma que a pesar de la gran participación de las mujeres en diversas actividades eclesiásticas, a menudo son excluidas de los principales procesos de toma de decisiones, por lo que la Iglesia necesita mejorar su conciencia y los aspectos institucionales de sus actividades. Y en este orden la Iglesia se enfrenta a dos retos relacionados. Las mujeres siguen siendo la mayoría de quienes asisten a la liturgia y participan en las actividades. Los hombres son una minoría dentro de la Iglesia, y esto se pone de manifiesto en todos los países y prácticamente en todas las parroquias y comunidades. Las mujeres siempre tienen la voz cantante, siempre son las primeras, siempre son las empoderadas, las que terminan realizando las diferentes tareas y misiones dentro de la Iglesia. Y nuestra pastoral de catequesis, pues creo que es una de las que más depende del trabajo y el servicio de las mujeres. Las mujeres en nuestra pastoral son más del 95%. Y esto, pues, además de valorarlo, de agradecerlo, ha de llevarnos también a tomarlas en cuenta, sobre todo en las decisiones que como pastoral de catequesis vayamos tomando dentro de nuestra Iglesia. Y está claro que la Iglesia debe encontrar formas de atraer a los hombres a una participación más activa en la Iglesia y permitir que las mujeres lo hagan más plenamente en todos los niveles de la vida eclesial. Es un reto y un desafío que tenemos como Iglesia. Las mujeres piden a la Iglesia que esté de su lado en todos los ámbitos de su vida, ante las dinámicas sociales de empobrecimiento, de violencia, de humillación a las que se enfrentan en todo el mundo. Las mujeres piden una Iglesia a su lado, más comprensiva, más solidaria en la lucha contra estas fuerzas de destrucción y exclusión. Y quienes han intervenido en los procesos sinodales desean que la Iglesia y la sociedad sea un lugar de crecimiento, de participación activa y de sana pertenencia para las mujeres del mundo. Y algunas síntesis también señalan que las culturas de sus países han avanzado en la inclusión y en la participación de las mujeres, y que este progreso podría servir de modelo también para la Iglesia, ya que la falta de igualdad de las mujeres en la Iglesia se considera un obstáculo para la Iglesia en el mundo moderno. De tal manera que, mis queridos catequistas, todo esto son grandes desafíos que tenemos dentro de la Iglesia y como Iglesia a la hora de emprender este camino sinodal al que nos está llamando el Papa en este sínodo en el que estamos ya inmersos
todos como iglesia. Pues vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y el tiempo que dedican a nosotros para escucharnos, para aprender con nosotros y, lo más importante, para seguir formándonos como catequistas y de este modo responder de una manera más efectiva a la misión que el Señor nos ha encomendado desde esta pastoral de catequesis. En diferentes formas, el problema está presente en todos los contextos culturales y se refiere a la participación y el reconocimiento tanto de las mujeres laicas como de las religiosas, y la aportación de los institutos de vida consagrada afirma que en los procesos de decisión y en el lenguaje de la Iglesia, el sexismo está muy extendido y en consecuencia las mujeres se ven excluidas de funciones importantes en la vida de la Iglesia y sufren discriminación al no recibir un salario justo por las tareas y servicios que realizan. Las religiosas, por ejemplo, suelen ser consideradas mano de obra barata y en algunas iglesias se tienden a excluir a las mujeres y a confiar las tareas eclesiales, por ejemplo, a los diáconos permanentes, y también a infravalorar la vida consagrada sin hábitos, sin tener en cuenta la igualdad fundamental y la dignidad de todos los fieles cristianos bautizados, mujeres y hombres. Todo esto son parte de los problemas que van surgiendo a la hora de llevar a cabo y de implementar este proceso sinodal. Casi todas las síntesis plantean la cuestión de la participación plena e igualitaria de las mujeres, el creciente reconocimiento de la importancia de las mujeres en la vida de la Iglesia, abre la posibilidad de una mayor participación, aunque limitada, en las estructuras eclesiásticas y en los ámbitos de decisión. Y, sin embargo, no concuerdan en una respuesta única o exhaustiva a la cuestión de la vocación, la inclusión y la valoración de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad. Y muchas síntesis, tras una atenta escucha del contexto, piden que la Iglesia continúe el discernimiento sobre algunas cuestiones específicas, por ejemplo, el papel activo de las mujeres en las estructuras de gobierno de los organismos eclesiásticos, la posibilidad de que las mujeres con una formación adecuada prediquen en los ambientes parroquiales, la posibilidad de que las mujeres tengan acceso al diaconado femenino, como lo testifica las primeras comunidades cristianas, y se expresan posturas mucho más diversificadas con respecto, por ejemplo, a la ordenación sacerdotal de las mujeres, que algunas síntesis reclaman, mientras que otras la consideran una cuestión cerrada. Pues todas estas han sido parte de las conclusiones que han surgido de esta consulta que se llevó a cabo el año pasado y que recoge este documento de trabajo para la etapa continental que se está llevando a cabo en estos momentos en los 5 continentes y en la Iglesia Universal. Pues mis queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, hemos llegado
a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y esperando volver a encontrarnos con ustedes la próxima semana cuando compartiremos un espacio más de su programa Catequista con Espíritu. Que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.